aclararlo, porque es eso, ¿no? De que hay textos bíblicos, como el que yo voy a compartir ahora, yo lo he compartido en situaciones de una manera ingenua, a lo mejor una reunión abierta, en una escuela dominical de una iglesia de la que yo no era de origen, y luego me he dado cuenta de que las personas han hecho alusiones un poco extrañas acerca de eso, ¿no? Hay textos que parece que como que no se pueden compartir, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Es que el texto que voy a compartir es acerca de estos dones, donde hay estas dos posturas tan diferentes, ¿no? Pero siempre pienso yo que debemos abordar esto siempre con el buen talante, con el amor, y para llegar a una comprensión. Por ejemplo, capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor. Seguid el amor. Pablo se lo está diciendo a una iglesia donde estaban ahí comiéndose los unos a los otros, donde habían esos problemas, esas divisiones tremendas. Cuando hay división en una iglesia, hermanos, yo he tenido esa experiencia. La gente que realmente se comporta de una manera que no hay amor, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo seguir el amor. Lo más importante, le está hablando del capítulo 13, es que de qué sirven todos los dones si yo no tengo amor. Entonces hay que actuar en amor siempre en nuestras situaciones, ¿no? de discrepancia. Porque aquí lo dice Pablo, ¿no? Si yo tengo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo profecías, sanidades, misterios, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces es no perder la compostura ante estas situaciones y poder hablar y decir lo que pensamos acerca de... Y siempre dentro del contexto de la palabra de Dios. Dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y en este pasaje yo veo que esas tres primeras frases o sentencias de este versículo está uniendo los capítulos 12, los capítulos 13, el capítulo 13 y el capítulo 14. Seguir el amor está hablando del capítulo 13, procurar los dones espirituales está hablando del capítulo 12 y sobre todo que profeticéis está hablando del capítulo 14, que habla sobre la profecía, ¿no? Entonces en el capítulo 12 les dice que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. O sea, aquí el apóstol Pablo está instruyendo a una iglesia donde él fundó. Él puso el fundamento. Él dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, y mirad cómo sobreedificáis. Pero él instruyó. Entonces aquí lo que yo estoy viendo es que tanto en el capítulo 12, esta enseñanza acerca de los dones espirituales, como en el capítulo 14, eso es el capítulo 12, en el capítulo 14 acerca de cómo esos dones espirituales deben ser ministrados dentro del contexto de una reunión donde haya una libertad para que una persona pueda decir aquello que Dios le pone en su corazón. Esto es de instrucción apostólica. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es instrucción apostólica. Aquí no está hablando menganico ni fulanico, o sea, el nombre que tenga. Aquí está hablando el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica, instruyendo a los corintios. Y no lo hace aquí solo, lo hace en casi todas las epístolas que le escribió. A los colosenses le dice: hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos, con cánticos espirituales. Le está diciendo más o menos dentro de un contexto de una reunión que haya una libertad donde se puedan mutuamente edificar, que eso es lo que está diciendo aquí en Corintios 14, que da una libertad para que todo aquel que haya recibido algo de Dios lo pueda compartir. Y quiero decirte que eso no lo dijo tampoco el apóstol Pablo, hay más
situaciones que te las voy a decir también, ¿no? Porque también lo dice en Romanos, pero el apóstol Pedro también a todos los expatriados que estaban en la dispersión le dice en 1 Pedro 4:10, cada uno, de acuerdo a la gracia que ha recibido, ministra a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice, si alguno que ministre conforme a la palabra de Dios. En el original griego dice, como oráculos de Dios. Es igual, pero ya ahí implica que hable también, que se puede hablar de una manera profética. Como oráculos. Los oráculos en la antigüedad eran como los intermediarios donde los dioses hablaban, ¿no? Es como si tú fueras un portavoz donde Dios puede hablar por medio de ti. No solamente que te ajuste a lo que la palabra escrita dice, sino que también sea algo que venga motivado por Dios. Y si alguno sirve, que sirva con la fuerza, o si alguno ministra, dice, que sirva con la fuerza que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Es decir, que toda la gloria se la lleve Dios porque es Dios quien haya realmente dado el don, es Dios el que realmente te haya motivado a hablarlo o a servir, porque hay también dentro de servicio muchas cosas, ¿no? En esto la Iglesia Bautista me ayuda mucho a ilustrarlo, ¿no? Porque hay muchas diaconías de templo, diaconías de esto, diaconías de lo otro, donde hay muchas personas que están involucradas sirviendo en capacidades de servicio física. Y ahí dice, conforme a la fuerza, al ánimo, porque muchas veces a lo mejor no tiene ganas de hacer las cosas que Dios te manda a hacer, física. Pues ahí Dios también te provee de la fuerza, del ánimo, de la capacidad para que tú puedas servirle. Pero si alguno habla, y aquí en este contexto está hablando acerca de hablar, está hablando acerca de dones espirituales, y está hablando que hay una diversidad de dones, y todos tienen que ver con la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, otros dones también, pues, que tienen que ver con la sanidad y tal, pero básicamente es palabra, y por eso en las reuniones que se hacen aquí en Corintios 14, tienen que ver con el hablar. Dice, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y este es el propósito, hermanos, acerca de los dones espirituales. Es de edificar a la iglesia, es de edificar. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo la está edificando Jesús, su iglesia? Pues en Efesios también Pablo enseñó este patrón que estoy hablando acerca de que aquí pues, ha dado dones y luego puso en la iglesia, dice, primeramente a apóstoles, profetas, maestros, los que sanan, tal. En Efesios también, si queréis podemos ir un momento a Efesios capítulo 4 y ahí podemos ver también el mismo patrón, que Cristo dice que Él, el que descendió en el versículo 10 del capítulo 4 de Efesios, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Antes había dicho, en el versículo 8, al final dice, y dio dones a los hombres. Y aquí dice, el versículo 11, que Él mismo constituyó. En el original dice, Él mismo dio. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Veis? Aquí en Efesios, Pablo, primeramente antes de esto, le ha hablado acerca de la unidad del Espíritu y le está hablando de 7 cosas que es el fundamento cristiano, que es la doctrina apostólica, el fundamento apostólico. Habla de un Señor, una fe, un bautismo. Pone el fundamento. En los Efesios
le habla del fundamento, luego habla sobre los dones que Dios ha dado a su iglesia, que nosotros llamamos ministerios, pero que Dios les llama sus dones, que son dones ya desarrollados y completos, constituidos, formados por Dios, y luego para perfeccionamiento de los santos, y luego sigue más adelante y dice, de quien todo, el versículo 6, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí ya pone todo el cuerpo, a cada uno. En Corintios dice que le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no propio, sino para bien hacia los demás, para compartir hacia los demás. Eso lo dijo Pedro, a cada uno, según la gracia que haya recibido. Vámonos a Romanos. También ahí en Romanos, Pablo también lo dice. Este es el patrón apostólico. Este es el patrón apostólico, que yo estoy viendo que esto no es simplemente una preferencia personal de cómo se hacen los cultos o cómo no se hacen, sino esto es una instrucción apostólica en todas las iglesias a las que Pablo escribió. En Corintios, en Romanos 12 también lo dice. Versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando del culto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Es el mismo patrón, yo es que lo veo. Esta es la instrucción apostólica, el mismo patrón, fundamento, ministerios, dones espirituales, el cuerpo de Cristo, ayudando, edificándose, y esto es algo que lo veo claro. No sé si se me ha quedado alguna otra cita de este patrón, pero esto es algo que yo veo que es el diseño de Dios. A Moisés, Dios le dijo, mira que te mando que conforme al modelo que se te mostró en el monte, ¿no? Eso lo podemos ver en la construcción del tabernáculo, ¿no? La construcción del tabernáculo, Moisés no le hizo según las preferencias, sino que le fue dado el diseño por parte de Dios para la edificación y la construcción del tabernáculo. En Éxodo 25 podemos ir a verlo, un momento, porque esto es importante, que en el Antiguo Testamento las cosas se nos presentan de una manera gráfica para que nosotros podamos verlo, ¿no? Y aquí también lo vemos, que en Éxodo 25, cuando Dios le dijo a Moisés de edificar el tabernáculo, nosotros somos, dice también que somos el templo de Dios. Está haciendo como, ahí Pablo ha hablado acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, también habla de la iglesia como el templo de Dios. Le dice a los corintios, os ignoráis que sois el templo de Dios, donde Dios mora en vuestro medio. Y aquí en el capítulo 25, cuando Dios le da instrucciones a Moisés, dice que Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, cancilla, etc. Esas ofrendas, hace
le pide al pueblo que habían sido esclavos, habían salido de Egipto, estaban en el desierto. ¿De dónde iban a sacar ellos las joyas? ¿De dónde iban a sacar ellos el oro? Pues Éxodo 12:36 te lo dice. Éxodo 12:35 y 36 te lo dice. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Es decir, Dios dio gracia a este pueblo. Le dio todas esas joyas, alhajas, plata, oro. En Corintios, 1 Corintios 3, Pablo diciendo a los corintios, cuando él dice, yo soy el perito, arquitecto, y he puesto el fundamento y otros soy edificante, y si alguno edificara oro, plata y piedras preciosas, no está diciendo eso literalmente, está aludiendo aquí. En eso sí era literalmente, pero aquí está haciendo una alegoría de estas ofrendas, de edificar al templo, de edificar la casa de Dios, de edificar la iglesia por medio de los dones espirituales. Y este es el propósito, básicamente, de los dones espirituales, para la edificación del cuerpo. Entonces, esto es algo que a mí me sorprende mucho, que se pueda barrer esto así tan a la ligera, cuando es algo que se ve en todos los patrones apostólicos que el apóstol Pablo está diciendo que se haga a los colosenses, a los romanos, a los corintios, y seguro que me dejaré alguno porque no lo he meditado, pero esto es algo que nos debería hacer pensar, ¿no? De que los primeros cristianos seguían la doctrina de los apóstoles, principalmente. Seguro que hay muchos ministerios en el mundo y seguro que tienen mucha revelación y mucha inspiración, mucho estudio, mucho todo lo que tú quieras, pero esta es la doctrina apostólica. Esta es la palabra de Dios. Y a mí las interpretaciones que puedan dar acerca de esto, pues yo las tengo que mirar con lupa y concordar con lo que dice la palabra de Dios, porque este es el patrón. A Moisés le dijo, mira que te mando, que hagas todas las cosas conforme a mi diseño. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 14 que estos son mandamientos. Porque algunas veces decían, mira, esto lo digo por vía de concesión, esto como un consejo te digo que bien no harías hacer esto o hacer lo otro, pero aquí está diciendo que estos son mandamientos. 14:27 de 1 Corintios, o 14:37 lo dice. Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos. Esto es instrucción apostólica. Este tipo de reuniones, a pesar de ser mandamientos del Señor y de instrucción apostólica, raramente se ve. Hoy en día, alguien dijo que a veces nosotros nos comportamos como la Iglesia Católica, donde el sacerdote lo hace todo, ¿no? En cuestiones de palabra, hay iglesias donde hay tantas diaconías, pero al final el pastor es el único que puede predicar la palabra, un poco más. Pero no se da el caso a que cada uno, de acuerdo a la gracia que ha recibido, de acuerdo a la palabra que haya recibido, lo pueda ministrar a los demás. Yo veo que en esto también debe haber una libertad, porque Dios da dones a las personas. Y a veces esas personas, esos dones vienen de una manera latente, vienen de una manera... Es como un recién nacido. Tú tienes un recién nacido y es perfecto, pero necesita que ese recién nacido crecer y desarrollarse y fortalecerse y madurar. Y entonces el don viene como un recién nacido a nosotros, y tenemos que practicar y tenemos que tener esa libertad para hablar y tenemos que ver cómo Dios nos mueve, cómo nos guía y en qué derrotarnos nos puede. Porque
Hicieron un estudio en una iglesia donde estuve acerca de los dones latentes y los dones manifiestos, ¿no? Y entonces los latentes eran los que todavía no habían sido desarrollados, pero estaban ahí. Y por eso aquí, a pesar de que en este contexto había tantos problemas, habían divisiones, habían rivalidades, habían personas que llevaban a los tribunales a los otros hermanos, habían casos de incesto, habían todo tipo de problemas en cuanto al divorcio. A pesar de que habían toda clase de problemas, el apóstol Pablo nos dice, oye, a los ancianos controla el tema de que nadie suba al púlpito y controla otro. No, no, no. Aquí dice, cada uno, hermanos, cuando reunís cada uno. Y no impidáis el hablar en lenguas, no impidáis el que se profetice, no impidáis cada uno, conforme a lo que ha recibido, que lo administre a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Y esto yo te lo digo que en Inglaterra solamente estuve allí unos años y estuve en una iglesia donde este culto era así. Solamente había uno que guiaba en la tecla, en el piano. Pin, daba la nota. Porque alguien decía, ¿tienes salmo? Pues alguno venía con un salmo, con un cántico y decía, cantemos esto al Señor. Y pum, daba la nota y toda la iglesia cantando. Y luego a lo mejor se levantaba uno y daba un testimonio, o daba un pequeño pensamiento, se levantaba otro. Y habían pastores, entre ellos, habían ancianos que tenían misterio de palabra. Y cuando ellos veían la oportunidad, sin haber acordado quién iba o no iba a compartir, sino viendo cómo se desarrollaba la reunión, si veían que lo que ellos tenían en ese momento concordaba con el Espíritu, con lo que se estaba hablando, como el Espíritu iba conduciendo, pues daba la palabra. Y había una libertad tremenda. Ahí, excepto cuando, hasta que, si no había una visita, cuando había una visita se anunciaba, el hermano lo está visitando y va a traer la palabra hoy. Si no, ahí cualquier persona podía levantarse y compartir. Y eso es lo que yo estoy viendo aquí. Y allí, hermanos, pues se daban profecías y se daban mensajes en lenguas y había interpretación de lenguas, pero no había ningún desorden. Aquí Pablo tuvo que poner orden en el desorden que había. Ese fue uno de los problemas. Y nosotros nos podemos alegrar mucho de que en cierto sentido, que hubieran todos esos desórdenes, porque hemos recibido esta carta para recibir esta instrucción apostólica de saber cómo eran las reuniones en los primeros días del cristianismo, que cada vez más se han tanto controlado, se han tanto de tal forma que solamente unos pocos pueden compartir, ¿no? Y entonces esto es algo que quería decir, ¿no? Esto lo he compartido otras veces, siempre en todos los lugares donde he estado he promocionado esto, porque yo pienso que no es porque yo sea continuacionista o cesacionista, que a mí no me gusta identificarme en el sentido o asociarme con uno o con otro, me gusta asociarme con la palabra de Dios, lo que enseña, lo que dice. Y si alguien me demuestra lo contrario, yo estoy aquí, no me gusta. A lo mejor las personas, por lo que yo digo, me pueden clasificar ellos en un grupo o en otro, pero yo lo que estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios y lo que veo claramente y lo que he visto también como realmente esto ha funcionado en lugares donde ha habido orden. Desgraciadamente he estado en lo otro opuesto y he estado en la iglesia donde esto era un desorden. Todos se ponían a hablar en lenguas y entonces el apóstol se sorprende mucho. Dice, no, si entran unos indoctos en vuestro medio, no pensarán que estáis todos locos. ¿Qué sentido tiene el ponerse todo a hablar en lenguas si el sentido de reunirse es para la edificación? ¿Cómo una persona va a ser instruida, edificada, si están hablando en lenguas extrañas que nadie entiende? Ahora, si hay un mensaje en una lengua extraña y luego hay una interpretación de lo que está diciendo, es como una profecía y esto es algo que realmente, pues, quizá se daba en aquellos tiempos más que ahora, o quizá en algunos círculos se dan más que en otros, pero esto está escrito en la palabra de Dios. Y de esa manera Dios bendecía y edificaba
a su iglesia. Podían edificar con plata, con oro y con piedras preciosas, ¿no? Entonces, yo veo que hay esas posturas, ¿no? Que dividen, ¿no? a la cristiandad, ¿no? Y esto también, pues, lo vemos, ¿no? En que hay personas que apenas, o lugares o situaciones donde no se quiere hablar mucho acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿no? Y hay muchas congregaciones que han sido enseñadas así, ¿no? Más en valorar la palabra que las manifestaciones del Espíritu, ¿no? Y de alguna manera dividen estos dos temas. Pero yo veo en 1 Corintios 12, aquí le dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Yo aquí veo una unidad en Dios. Dios, el Señor, el Espíritu, una unidad en Dios. En este capítulo, y la cristiana, algunas personas pues dividen a Dios dando el énfasis al Señor en la palabra, o dando el énfasis a las manifestaciones del Espíritu, y esos son los hombres los que causan divisiones, y eso es lo que ocurría también en la iglesia de Corinto. Uno decía, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Cefas, que yo soy, yo qué sé, calvinista, es que yo soy continuacionista, es que yo soy arminiano, es que yo soy... Eso es crear división. Que soy baptista, que soy pentecostal, eso es crear división. Vamos a ver, los fundamentos, yo es que lo veo tan claro, no sé. El fundamento apostólico es que todos tenemos un mismo Dios, tenemos una misma fe, tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo llamado. Eso es fundamental, en eso estamos de acuerdo. Pues lo otro es secular. Y no podemos anteponer lo secular a lo fundamental, que es lo que hacían los fariseos. O sea, los secundarios. Eso es lo que hacían los fariseos, que daban más importancia a su tradición que a la palabra de Dios. Y por eso Jesús se comportó de tal manera con ellos. No podemos. Pero si guardamos los principios fundamentales en estas cosas que son seculares, ¿cómo has dicho? Secundarias, pues teníamos que no darle tanta importancia, ni imponerla, ni ser dogmáticos, ni intransigentes, ni criticar a quien no piense como nosotros, ni nada de nada. Entonces, aquí también voy a leer otra cita que hemos dicho que iba a leer de un tal Kendall, que fue sucesor de Martin Lloyd Jones en Westminster Chapel, un pastor, que dice, se ha producido un divorcio silencioso en la iglesia, hablando en términos generales entre la palabra y el espíritu. Cuando hay un divorcio, a veces los hijos se quedan con la madre, a veces con el padre. En este divorcio tenemos a quienes están al lado de la palabra y a quienes están al lado del espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Quienes están al lado de la palabra enfatizan contender fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos, la predicación expositiva, la teología profunda, el redescubrimiento de las doctrinas de la Reforma, justificación por fe, soberanía de Dios. Hasta que no regresemos a la palabra, el honor del nombre de Dios no será restaurado. ¿Qué hay de malo en este énfasis? Nada. Es exactamente correcto en mi opinión. Quienes están del lado del Espíritu enfatizan regresar al libro de Hechos, con señales, maravillas y milagros, dones del Espíritu Santo, con lugares siendo sacudidos en reuniones de oración, hasta que recuperemos el poder del Espíritu, el honor del nombre de Dios no será restaurado. ¿Qué hay de malo en este énfasis? Nada. Es exactamente correcto en mi opinión. El problema es que ninguno de estos grupos aprenderá del otro. Pero si estos dos se unieran, la combinación simultánea significaría una combustión espontánea. Es decir, que las personas de alguna manera enfatizan la palabra
y otros enfatizan el Espíritu y en algunos casos se van a los extremos. Y esto no es lo que la palabra, por cierto, habla mucho acerca del Espíritu. Y el Espíritu, yo pienso que cuando realmente una iglesia está llena del Espíritu Santo, la palabra edifica más. La palabra viene con más autoridad y con más poder. Y viene con, Jesús se ha glorificado. Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. O sea, yo veo que hay una unidad en Dios, que cuando realmente una persona está llena del Espíritu, glorifica y ensalza la palabra de Dios. Hay movimientos donde yo he visto que se enfatizan mucho las señales del Espíritu y luego no se habla apenas de la palabra de Dios. Eso es falso. Eso no está bien, porque el Espíritu siempre va a ensalzar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a hablar acerca del Espíritu, porque está escrito. Vamos, hay tanto que hablar acerca del Espíritu Santo, ¿no? Que hay ¿cómo se dice? Un tema en los seminarios, ¿no? Que es la neumatología. ¿Es eso? ¿Me ayudáis? Neumatología es que habla acerca de toda la que es la persona del Espíritu Santo. Al igual como la cristología es la persona del Espíritu. Pero que hay mucho en la palabra de Dios acerca del Espíritu. Entonces, hay muchas personas que han nacido en congregaciones donde no quieren saber nada del Espíritu. Y yo me he topado con muchas de ellas. Y aquí pues lo dice también otra cita. Lo voy a leer. Otra cita. Martin Lloyd-Jones dijo: resulta extraordinario y asombroso que esta doctrina acerca del Espíritu Santo, su persona y su obra, haya sido pasada por alto tan frecuentemente, y sin embargo eso es un hecho histórico real. Y está bastante claro que los primeros cristianos creían en la doctrina y la daban por sentada. Luego llegaron los primeros siglos de la era cristiana y encontramos en términos comparativos muy poca referencia a esta doctrina. Y eso no es sorprendente. De hecho fue casi inevitable, porque la Iglesia en esos primeros siglos estuvo enzarzada en la defensa de la doctrina concerniente al Hijo. El Hijo de Dios se había encarnado, se predicaba a Jesús como el Cristo, y por supuesto el enemigo atacaba constantemente a la persona de Cristo. Este era el punto de amarre de todo el Evangelio. Si podía ser desacreditado, todo el plan se desmoronaría. Desmoronaría. Así pues, todo el ataque se centró en la persona del Hijo y la Iglesia tuvo que dedicar todas sus fuerzas a establecerla. Ahí hacían todos los credos apostólicos. La tragedia fue que la doctrina del Espíritu Santo fue relativamente descuidada hasta el tiempo de la Reforma Protestante. Ahora bien, hablando en general, la postura de hoy en día es que la doctrina del Espíritu Santo o bien se desestima o tiende a ser recalcada y exagerada de una manera falsa. Y no me cabe la menor duda de que la segunda es en parte la causa de la primera. La doctrina del Espíritu Santo se desestima porque las personas tienen tanto temor de lo espurio, lo falso y lo exagerado que lo evitan por completo. Y eso hay muchas congregaciones que no tienen que hablar de este tema que estoy hablando yo esta noche. Lo evitan debido a ciertas exageraciones, abusos, excesos, manifestaciones estrambóticas al cruce entre la frontera de lo espiritual y lo meramente emocional. Pero aquí llegamos a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pablo no dijo, vamos a cortarlo. ¿No? Pablo puso orden. ¿Qué vamos a hacer? ¿No predicar estas cosas porque algunos abusan de ellos? Porque hay manifestaciones raras. Sabemos sabemos que en los últimos días se habrán grandes manifestaciones y grandes prodigios y grandes profetas que vendrán y habrán todo esto. Eso no nos debería pillar por sorpresa. Sabemos que va a haber una gran apostasía, no nos debería de dar por sorpresa. Pero eso me hace a mí que yo deje de predicar esto, de enseñar esto, de hablar de esto. No puede, porque entonces yo no estoy siendo fiel a lo que dice la palabra de Dios. Quizá mi interpretación no sea totalmente 100% exacta. Pero yo estoy diciendo lo que yo veo claramente aquí en las Escrituras acerca del patrón
y el diseño de Dios y el patrón apostólico acerca de cómo se puso el fundamento de la Iglesia y cómo Dios a la Iglesia como cuerpo de Cristo dio capacidad a todos los miembros y cómo dio dones, cómo dio ministerios y cómo la Iglesia se está edificando. Y eso lo dice en Corintios, lo dice en Romanos, lo dice en Colosenses, lo dice el apóstol Pedro, lo dice... Ese es el patrón, ese es el diseño de Dios, como le dijo Dios a Moisés. Mira que te mando que te conforme al modelo que te se ha dado para la edificación del tabernáculo. Entonces yo no puedo dejar de ser eso. Y ya por último, ya para terminar, pues, había otras más cosas, pero quiero terminar con otra cita, porque este texto, pues, se ha dicho claramente, ¿no? En Corintios 12, ¿no? Que aquello que Dios dio esos dones por un periodo de tiempo hasta que viniera lo perfecto, ¿no? Entonces hay interpretaciones de qué es lo perfecto, ¿no? Te voy a decir una cita de alguien que ha escrito un libro acerca de dones espirituales y vida espiritual, 1976. Y que sus iglesias desde 1976 están andando de acuerdo a este patrón, a este diseño apostólico que he compartido de hablar con libertad en las reuniones con orden, con seriedad y habiendo unas manifestaciones de Dios. O sea, a cada uno le da la manifestación del Espíritu como provecho. El apóstol Pablo mismo dice: cuando fui, hermano, a vosotros a hablaros del testimonio de Dios, no fui con elocuencia de sabiduría ni de palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder. Estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y mis palabras no fueron de persuasión, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. La manifestación del Espíritu. Eso es muy importante, que también en nuestros días Leonard Ravenhill en su libro ¿Por qué no llega el avivamiento? Dijo: hoy en día el púlpito puede ser alcanzado por cualquiera. Teniendo una buena biblioteca, una buena dosis de memoria, un poco de elocuencia, el púlpito puede ser alcanzado por cualquiera. Pero ¿dónde está la manifestación? Él usó la unción, pero como la unción también es un tema que ha sido desvirtuado por algunos, ya no se puede decir la unción, pero ¿dónde está la manifestación? Que dice aquí, Corintios 14, que a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de otros. ¿Dónde está esa manifestación? Eso es lo que hay que mirar. Porque aquí habla sobre la profecía y bueno, yo seguiría, pero voy a terminar con esto. Porque ya que algunos han barrido esto así, con un manotazo, diciendo que cuando vino lo perfecto ya se acabó todo esto, pues yo voy a decir lo que piensa otras personas, que en sus iglesias desde 1976 se están adorando a Dios y sirviendo a Dios por medio de este patrón apostólico, no de acuerdo a la interpretación de alguien o a las preferencias de alguien, sino apostólico. Dice: algunos han pensado que cuando Dios le dio a la iglesia el canon completo de las Escrituras, lo hizo con el fin de retirar sus dones espirituales y hacer de uno el sustituto del otro. Yendo más lejos, algunos han dicho que esto es lo que se pretende entender de la palabra perfecto en el versículo 10, ¿no? de este capítulo 13, perdón. Que cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero esto obviamente no es así, porque uno presupone que Dios solo dio los dones como un sustituto de la Biblia, lo cual simplemente no es cierto. El primero, porque ignora totalmente las palabras del apóstol en 1 Corintios 1:7, donde dice que mientras esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesús a la iglesia, no le faltará ningún don. Tampoco acepta la declaración en 1 Corintios 12:28, que sin ninguna nota de tiempo o límite, Dios ha puesto a hombres con sus dones en la iglesia, lo que implica claramente que los dones permanecerán en la iglesia, que es su cuerpo, hasta la segunda venida de Cristo. Cuando este evento tenga lugar, lo que es perfecto vendrá, porque marcará la consumación de la era.
También sabemos que la Biblia, tal como la conocemos hoy, debe su existencia por la formación del canon completo de la Iglesia cuando las epístolas del Nuevo Testamento fueron agregadas. Esto es porque en parte vino a través de la Iglesia y existe en su formato y totalidad actual por el diseño y la labor de la Iglesia. También es bueno recordar que la Iglesia no dejará de ser y que la Iglesia seguirá existiendo porque Dios no esculpirá sus palabras en tablas de piedra ni en pergaminos o libros, sino como lo puso Pablo, está siendo y será escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que un tiempo vendrá cuando no habrá necesidad de dones especiales ni dones temporales, tales como la lengua, interpretación, profecía, discernimiento de espíritu y sanidades similares. Todo esto, siendo parcial, se acabará y la Iglesia perfecta y completa permanecerá eternamente. Esto es un punto, ¿no? Algunos piensan que se está refiriendo a la Biblia y otros piensan que puede ser la Iglesia cuando venga Cristo, ¿no? Luego, por inferencia, y esto es realmente esto es un poco fuerte, ¿no? Por inferencia, declara que todas las operaciones actuales de los dones las declaran como falsas. Y esa es una noción tan estremecedoramente cercana a la blasfemia contra el Espíritu Santo que, excepto por las palabras generosas de Pedro, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis dicho, tanto para los hombres, para quienes fueron dirigidas estas palabras, como para los hombres que dicen tales cosas, toda esperanza se perdería porque es el Espíritu Santo quien opera esos dones en el cuerpo de Cristo. Número 3. Pierde de vista la verdad de que la Iglesia es su cuerpo con sus muchos miembros y que su cuerpo no puede perder su naturaleza innata y habilidades naturales o espirituales. Y esto es lo que dice un hermano acerca de esta interpretación que algunos han hecho acerca de lo perfecto. Entonces vemos que hay varias interpretaciones, pero a nosotros nos toca, hermanos, como decía Will Graham, de examinarlo todo. Y de examinar estas palabras que, como ya he dicho, son de instrucción apostólica. Fue el apóstol Pablo quien puso el fundamento en Corinto y dijo que si alguno edifica encima, que mira cómo se edifica, pero puede edificar oro, plata y piedras preciosas, que es una alegoría de los dones espirituales, como lo he hablado acerca de ello en el Antiguo Testamento con el tabernáculo, cuando Moisés pidió ofrenda de oro y plata para edificar el tabernáculo. Es una alegoría espiritual de algo material. Entonces es a cada uno el cristianismo, hermanos, como yo lo concibo y como lo concibe la Reforma, es el sacerdocio de todos los creyentes. Aquí no hay clérigos y laicos, aquí todos somos sacerdotes y todos aspiramos a servir a Dios en la capacidad que Dios nos dé. Aquí dice de procurar los mejores dones. Hay personas que realmente quieren servir a Dios y le piden, y si Dios dice que si alguien le pide el Espíritu Santo no le va a dar un escorpión, pues si alguien le pide de que quiere servirle en esta capacidad a la otra, Dios posiblemente le pueda dar el don para hacerlo. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que dice también en Corintios que a este que nos parece menos digno, vestimos más dignamente. Es decir, yo he visto que los dones espirituales se dieron a estas personas que eran analfabetas, que eran esclavos, que habían pocas personas nobles entre ellas, ¿no? Y que realmente hubo manifestaciones poderosas en ellas. Entonces, este principio se puede aplicar a personas que quizás no tengan una formación académica, como algunos eruditos, ¿me entiendes? Y que la tienen, que yo realmente me pongo a estudiar y luego se me olvida la mitad. Entonces, yo no tengo esa capacidad académica. ¿Qué puedo hacer? ¿No servir al Señor? ¿No hablar? ¿No predicar? Si Dios me pone esa motivación de hacerlo, tendré que confiar en Él. Tendré que depender de Él, tendré que realmente permitirle que me ayude a hacerlo. Y eso, en esa capacidad, ahí entra el don. Ahí entra la virtud de Dios. Los primeros cristianos los primeros apóstoles que Dios eligió eran todos pescadores, menos algunos, dos. La mayoría eran analfabetos, no tenían letras. La gente se escandalizaba. ¿Cómo ¿Y cómo habla Jesús? Incluso que decían, si este no tiene estudios, ¿cómo habla con tal autoridad? Porque esa era la característica de los primeros apóstoles, que
se veía claramente por la autoridad, por la libertad, por la confianza, por el poder que Dios les daba a esas personas para poder hablar su palabra. Y eso es una manifestación también de la obra del Espíritu Santo en las personas. Porque puedes escuchar a otras personas donde te dan mucha información, mucho contexto histórico, todo lo demás, pero a lo mejor no hay tal autoridad y tal poder y tal manifestación por medio del Espíritu. Y no por eso voy no a escucharle, pero que hay personas que no tienen estudios, que no tienen tal, pero sin embargo Dios las usa. Como dio estos dones a estas personas que eran esclavas, dio dones a sus primeros apóstoles, pues, ¿qué iban a hacer? Jesús no le diría, oye, pues tenéis que ir a un seminario y formaros. Tenéis 4 años de estudio en esto y lo otro, y te sacan un doctorado en esto, una licenciatura en lo otro y todo lo demás. Hay algunas congregaciones que a lo mejor si no tienen nada de eso no te dejan hablar. Pero eso no es lo que se enseña aquí. Aquí enseña que personas humildes, personas sin capacidades académicas podían hablar. Quizás no pueden dar todos los detalles como una persona bien educada, expresar todas las cosas y todo el contexto, pero a lo mejor su mensaje te llega y te cala más profundamente que el de otro. Y eso tiene que ver con la manifestación del Espíritu, porque ese es el Espíritu el que está operando ese don en esa persona, por muy analfabeta y muy culta que sea. Entonces, yo concluyo con esto. Había más cosas, pero no sé el tiempo que llevo, pero ya concluyo en que aunque hayan estos énfasis, nosotros tenemos que llegar por nosotros mismos a un entendimiento claro acerca de esto y no menospreciar lo que la palabra enseña acerca de las profecías o acerca del hablar en lengua o acerca de esto, acerca del otro, simplemente porque hayamos sido educados en un contexto evangélico donde esto se ha desestimado, como decía Lloyd Jones, tenemos que saber qué es lo que es la voluntad de Dios, y yo aquí he querido en esta tarde decir que esto era de instrucción apostólica. Esto era el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia en Corinto, a los romanos, a los colosenses, y que debemos prestar atención porque la iglesia cristiana en sus días perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén.